No creciste, solo aprendiste a fingir que no dolía, y mientras más adulto te crees, más obedeces las órdenes de un niño herido que sigue gritando dentro de ti. Crees que decidiste quién eres. Crees que el pasado quedó atrás, que tu infancia es una historia antigua, inofensiva, enterrada bajo años de experiencia y madurez. Pero hay algo que no quieres mirar. No creciste, solo aprendiste a disimular el daño. Porque cada decisión que tomas, cada persona que te atrae o te repele, cada miedo que justificas con lógica adulta, no nace de tu presente. Nace de una herida que aún respira. La infancia no fue una etapa. Fue una instalación silenciosa. Un sistema operativo emocional que te enseñó, sin palabras, cómo no ser abandonado, cómo no ser castigado, cómo no ser tú. Y ahora, en tu supuesta adultez, no haces más que obedecer esas instrucciones. Buscas seguridad, evitas el conflicto, te exiges hasta romperte y llamas a eso madurar. Pero la verdad es más cruel. El niño que fuiste aún está aquí, no lo superaste. Lo enterraste vivo y desde esa tumba decide por ti. Con cada sí que querías que fuera un no. Con cada relación en la que repites el mismo patrón. Con cada silencio que tragas mientras finges estar bien. Bienvenido a la jaula. Siempre estuviste dentro. No eres libre y nunca lo fuiste. Porque la libertad exige una condición que casi nadie cumple. Ser consciente de quién tomó el control antes de ti. La mayoría cree que al llegar a la adultez empieza a construir su identidad. Pero es mentira. Llegas a la adultez con un mapa ya trazado, con rutas grabadas a fuego en tu sistema nervioso, con mecanismos que no elegiste y que sin embargo hoy llamas yo. Desde pequeño aprendiste a leer el mundo sin que nadie te lo explicara. Sabías cuándo callar, cuándo sonreír aunque no quisieras, cuándo fingir que no dolía porque entendiste, sin que nadie te lo dijera, que eso incomodaba a los demás. No hubo violencia explícita, no hubo trauma de manual, pero hubo algo peor. Una domesticación tan sutil que no dejó cicatriz visible, solo síntomas. Ahora sientes ansiedad sin razón. Saboteas tus relaciones cuando empiezan a ir bien. Te exiges hasta sangrar y luego te castigas si fallas y nadie entiende por qué, ni tú. Pero yo te lo voy a decir. Estás obedeciendo las reglas de un sistema emocional que se instaló cuando aún no sabías hablar. Cuando tu cerebro solo entendía una cosa. Haz lo que sea para no perder el amor. Esa fue tu primera ley. Y todas las demás nacieron de ella. A eso lo llamas madurez, responsabilidad, disciplina. Pero no es más que un repertorio de estrategias para evitar volver a sentir el abandono original. Tu infancia no terminó, solo se volvió silenciosa. Y hoy opera en segundo plano, como un programa que nunca cerraste, uno que consume tu energía, tu espontaneidad, tu verdad. Porque cada vez que eliges no decir lo que piensas, cada vez que aceptas lo que no quieres, cada vez que sientes miedo sin causa, estás repitiendo un ritual antiguo, el mismo ritual que aprendiste para ser querido. Y cuanto más inteligente fuiste de niño, peor estás ahora, porque desarrollaste una capacidad extraordinaria para prever, anticipar y adaptarte. Y eso que te salvó, ahora te mata de forma lenta, invisible, socialmente aceptada. Pero tú lo sabes, lo sientes. Y por eso estás aquí, porque en algún lugar muy profundo hay una voz que ya no quiere obedecer. La herida no es una metáfora, es un sistema de control, un filtro que transforma todo lo que ves, todo lo que haces, todo lo que eres. Cuando hablas con alguien, no estás hablando desde tu presente, estás traduciendo cada palabra a través de la lente de tus carencias. Si alguien te ignora, se activa la alarma, pero no una alarma racional, una alarma ancestral, que grita, estás a punto de ser abandonado otra vez. Y entonces actúas, te explicas de más, te justificas, te haces pequeño o te cierras por completo. Y todo eso sucede antes de que puedas pensarlo. Así opera la infancia que no terminó, desde dentro, desde el sótano, sin avisar. Porque lo que fuiste no está enterrado, está encerrado, esperando el momento de recuperar el control. Y tú, sin saberlo, le has entregado las llaves. Cada vez que buscas validación, cada vez que no pones límites, cada vez que sientes culpa por decir lo que sientes, el niño que aprendió a agradar, el niño que asumió que amar era ceder, el niño que confundió aceptación con obediencia, ahora lleva tu nombre y vive tu vida. Ese niño jamás fue libre y por eso tú tampoco puedes serlo. Porque libertad no es hacer lo que quieres, es saber por qué lo quieres. Y si no entiendes quién te está hablando por dentro, entonces nunca fuiste tú. Crees que eliges tus metas, pero si escarbas, muchas veces están diseñadas para probar algo.
para demostrar que vales, que mereces, que no eres un error. Pero ese deseo no es libertad, es compensación, una reacción encadenada a una memoria que no recuerdas, pero que aún gobierna tus días. Y esa es la gran tragedia, que cuanto más exitoso seas, cuanto más te aplaudan, más profundamente puedes estar atrapado. Porque el sistema de trauma no siempre te hunde. A veces te convierte en un triunfador vacío, alguien que lo tiene todo, menos descanso, alguien que no puede parar. Porque si para, escucha la voz que tanto tiempo lleva ignorando. Y esa voz dice lo que nadie se atreve a mirar, que el adulto que has construido es solo una muralla para que nadie vea al niño que aún suplica ser amado. Nico era un niño tranquilo, no hacía demasiadas preguntas, aprendió pronto a portarse bien, a no molestar, a no interrumpir, a no llorar cuando algo dolía, porque entendió, sin que nadie se lo dijera, que eso incomodaba a los demás. Tenía la sonrisa perfecta, la que usaba cuando los adultos miraban, la que escondía todo lo que no debía sentir, y le funcionaba. Lo elogiaban por ser maduro. Le decían que era muy sensato para su edad. Nico se lo creyó. Pensó que esa era su identidad, pero en realidad era su máscara, una que se fue pegando a la piel con el paso de los años, hasta que ya no pudo quitársela. Creció, estudió, se esforzó, y cuando fracasaba, se culpaba por no haberlo hecho mejor. Cuando alguien lo hería, buscaba qué había hecho mal. Y cuando alguien se alejaba, se decía que era demasiado sensible. Porque ser fuerte significaba no necesitar a nadie. Porque mostrar emociones era peligroso. Porque abrir la boca podía romper algo. Así que aprendió a tragarse el grito. A dormirse con un nudo en el estómago. A decir estoy bien cuando todo dentro de él temblaba. Hasta que un día, el cuerpo empezó a hablar por él. Insomnio, ansiedad, fatiga sin causa. Y la pregunta llegó como un susurro maldito. ¿Y si no eras tú quien decidía? ¿Y si todo esto lo seguía eligiendo aquel niño que solo quería que lo quisieran? Nico creció, sí, pero nunca del todo. Consiguió un trabajo estable. Era eficiente, discreto, cumplidor. Sabía lo que tenía que hacer y lo hacía sin ruido. A veces incluso lo elogiaban por eso. Qué fácil es trabajar contigo, le decían. Y él sonreía, porque que los demás estuvieran cómodos era más importante que estar en paz consigo mismo. Pero luego llegaba a casa, y el silencio era insoportable, una punzada sorda que se instalaba en el pecho. Se acostaba tarde, se levantaba agotado, y no entendía por qué, si lo tenía todo en orden. Dentro de él solo había un ruido constante, una inquietud, una sensación de estar perdido en su propia vida. Empezó a darse cuenta de que no sabía lo que quería, de que no recordaba la última vez que dijo que no, de que su voz, la real, estaba en alguna parte, pero no sabía cómo suena. Y una noche, Nico soñó. Soñó que volvía a tener 5 años. Estaba en la esquina de una habitación, solo, y lloraba. Pero lo hacía en silencio, sin hacer ruido, como si incluso en su propio sueño le estuviera prohibido molestar. Despertó sudando, y por primera vez lo entendió. No estaba cansado por lo que hacía, estaba cansado de no haber sido él nunca, porque en algún rincón de sí mismo, Nico seguía siendo ese niño, quieto, correcto, invisible. ¿Crees que el relato de Nico es un caso aislado? La historia nos demuestra que no. En 1945, Japón no solo perdió una guerra, perdió su alma. 2 bombas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero las explosiones más duraderas no fueron las nucleares. Fueron las que ocurrieron en silencio. Años después, dentro de las casas, las escuelas, los cuerpos. La derrota no solo devastó edificios, devastó la identidad, el orgullo, la fe, y lo reemplazó con algo más eficiente: obediencia. La ocupación estadounidense impuso un nuevo modelo: democracia, capitalismo, tecnología, y los japoneses aceptaron, con disciplina, con silencio, con una voluntad férrea de reconstrucción sin duelo. Nació entonces una generación entera de niños que crecieron entre ruinas, pero no ruinas físicas, ruinas emocionales, padres ausentes, madres rotas, sociedad callada, y esos niños entendieron algo fundamental: sentir era peligroso, cuestionar era peligroso, recordar era una amenaza. Así que no sintieron, no hablaron y comenzaron a producir, con excelencia, con perfección, con un dolor que se convirtió en maquinaria. Años después, el milagro japonés fue aplaudido por el mundo. Tecnología, disciplina, civismo. Pero debajo de esa superficie había una epidemia silenciosa: depresión, hikikomoris, suicidios adolescentes, adultos funcionales por fuera, vacíos por dentro, porque el niño interior japonés no fue sanado, fue enterrado bajo toneladas de progreso, y desde ahí sigue hablando,
a veces como fatiga inexplicable, a veces como aislamiento, a veces como muerte voluntaria. Japón no superó su trauma, lo organizó y el mundo lo confundió con éxito. Japón no solo se reconstruyó, se reprimió con elegancia y educó a sus hijos con la misma fórmula. Perfección externa, mutilación interna. Desde muy pequeños, los niños aprendieron a callar, a no incomodar, a priorizar el grupo, a llevar una máscara de cortesía, eficiencia y respeto. Pero debajo de esa máscara, nadie les enseñó qué hacer con la angustia. No hubo espacio para el duelo, ni para la rabia, ni para el miedo, porque mostrar emociones era un signo de debilidad, y la debilidad podía romper el equilibrio, y si algo había que evitar, era volver a romperse. Así nació el fenómeno de los hikikomori, jóvenes que se encierran durante años en sus habitaciones, que no trabajan, no estudian, no socializan, no por pereza, sino porque su alma se colapsó bajo el peso de una infancia sin aire, y nadie los entiende, porque tienen comida, tecnología, libertad, pero no tienen permiso para ser, ni para doler, ni para gritar. A eso se suman los suicidios silenciosos, los adultos hiperfuncionales que un día no aparecen más, las empresas que exigen jornadas inhumanas, las relaciones que son más protocolos que conexiones reales. Todo bajo control, todo en orden, todo muerto. Japón se convirtió en una metáfora viva de lo que le ocurre a cualquier ser humano que decide ignorar su infancia. Funciona, produce, obedece y muere en vida, pero esa muerte no es el final, es solo el precio que se paga por no escuchar al niño que aún grita, dentro del traje del adulto. Y si todo lo que consideras tú no es más que una reacción, y si cada parte de tu personalidad es en realidad una capa de pintura sobre una herida, tu forma de hablar, tu manera de caminar, el tono con el que respondes cuando alguien te desafía, incluso tus sueños más íntimos. Y si todo eso nació no de tu esencia, sino del miedo a perder el amor cuando aún no sabías qué significaba la palabra yo, la herida infantil no grita. Diseña tu forma de relacionarte, de desear, de tener sexo, de enfrentarte al fracaso, de permitirte, o no, ser visto. El problema no es que esa infancia te haya afectado. El problema es que lo hizo tan bien, que ya no sabes dónde termina ella y dónde empiezas tú. Porque no te deformaron a golpes, te deformaron con elogios, con frases como así me gusta, así sí, con gestos sutiles que decían sé lo que necesito que seas y tal vez te quiera. Y tú te convertiste en eso y funcionó y sobreviviste. Pero en ese pacto te perdiste. Ahora llevas décadas perfeccionando una máscara que respira, trabaja, ama, ríe, pero cada risa, cada logro, cada estoy bien, es un eco de aquel niño que se prometió no volver a ser herido, y esa promesa, que parecía necesaria, es ahora tu cárcel más sofisticada, porque todo lo que reprimes no desaparece, se transforma. La rabia que no sacaste se volvió fatiga, la tristeza que no lloraste se volvió insomnio, la libertad que no te permitiste se volvió ansiedad. No estás roto, estás apretado, contraído, contenido, como un volcán decorado de flores, como una bomba envuelta en sonrisas. Y el verdadero peligro no es explotar, es nunca hacerlo, porque si sigues así, serás recordado como alguien admirable, respetado, eficiente, estable y absolutamente desconocido para sí mismo. Has vivido convencido de que tienes una personalidad, una forma de ser, como si fuera natural, como si fuera tuyo. Pero lo que llamas yo es una construcción, un resultado, un mosaico hecho de miedos antiguos, necesidades no atendidas y respuestas que aprendiste a dar para seguir recibiendo amor. No eres introvertido, aprendiste a no molestar. No eres perfeccionista, aprendiste que solo al hacerlo todo bien te dejaban en paz. No eres fuerte, aprendiste que sentir era peligroso. Y ahora caminas por la vida con ese disfraz bien cosido, uno que los demás elogian, uno que incluso tú defiendes, porque sin él, ¿quién eres? Ahí está el núcleo del miedo. No temes perder el control. Temes descubrir que nunca lo tuviste, que todo fue reacción, estrategia, supervivencia. La infancia no es un recuerdo, es un sistema de defensa alojado en el fondo de tu ser. Y cuanto más lo niegas, más sofisticadamente opera. El cuerpo habla en susurros, pero cuando no lo escuchas, grita. Aparece como relaciones que repiten la misma historia, como proyectos que no terminas, como un vacío que no se llena, como ese silencio incómodo cuando nadie te escribe. Ahí está el niño, esperando, no para ser rescatado, sino para dejar de mandar, porque mientras no lo mires, seguirá tomando decisiones en tu nombre, y tú seguirás creyendo que así eres, pero no eres así. Eres lo que hiciste para no volver a ser herido, y lo que hiciste te está matando, y entonces te preguntas por qué no conectas, por qué no sientes plenitud, por qué todo lo que consigues te sabe a poco.
La respuesta es brutal, porque no es tuyo, es del personaje que creaste para sobrevivir. Y ningún personaje puede sentir libertad, porque no tiene alma, tiene función. Ahora entiendes por qué el éxito no llena, por qué el amor no calma, por qué la paz no llega. No es que esté todo mal, es que tú no estás. Solo hay un disfraz. No creciste, solo te convertiste en alguien funcional, un producto terminado, pulido o presentable, capaz de caminar, trabajar, amar, sin hacer preguntas. Pero el niño sigue ahí, no como un recuerdo, sino como el autor invisible de tu historia. Y mientras no lo reconozcas, seguirás actuando, seguirás eligiendo relaciones que te destruyen, metas que no necesitas, rutinas que te apagan, y lo llamarás vida, lo llamarás madurez, lo llamarás normalidad. Pero no es normal vivir con un nudo en el pecho. No es normal tener éxito y sentirse vacío. No es normal temer que alguien te vea sin máscara. Es el precio de ignorar lo evidente. Tu infancia no terminó, solo se escondió. Y ahora decide por ti. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya no puedes seguir ignorándolo. Así que deja una frase en los comentarios, una señal para quienes también están despertando. El niño dejó de mandar. Esas palabras no serán una afirmación. Serán un acto de guerra, contra la máscara, contra el condicionamiento, contra el personaje. Este canal no es un refugio, es una demolición. Y si algo dentro de ti está temblando ahora mismo, es porque ese niño, por primera vez, ha sido visto. Y por primera vez, ha empezado a soltar el control. Bienvenido a tu cambio de paradigma.